espacio que es fundamental para la reflexión feminista, como es una mesa que nos habla de feminismo en México, 100 años de lucha. Vamos a tener una serie de comunicaciones en las que vamos a tener, la primera de ellas va a entrar a través de videoconferencia, ya vemos que está aquí detrás. Como no quiero consumir el tiempo, lo que voy a hacer es, a la espera de que lleguen las personas del colectivo de los 43, me gustaría empezar ya a dar paso a las comunicaciones, y ya en el debate podemos establecer un poco las sinergias entre la parte más activista y los diálogos con los debates que se van a plantear aquí. Las instrucciones que tenemos para la mesa son muy claras. En primer lugar, tendríamos las presentaciones que ya les digo que van a ser interesantísimas, y cada ponente va a tener 10 minutos para la presentación, porque sobre todo lo que nos interesa es poder escucharnos, pero el debate, los 20 minutos que tenemos más adelante, y en esto pues voy a tratar de ser muy estricta. La primera presentación, por tanto, está a cargo de Claudia Adriana López Ramírez, de la Universidad Autónoma de Puebla, donde nos va a hacer una presentación sobre Rita Cetina Gutiérrez, la escritora, educadora y precursora de las mujeres feministas yucatecas. Ella es doctoranda en literatura hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en literatura mexicana por la misma universidad y es paleógrafa e investigadora de fondos antiguos y archivos históricos. Le damos la palabra, por favor. Buenos días, agradezco la oportunidad que me dan para presentar. Nuestra ponencia de esta manera. Bien, inicio esta ponencia partiendo de los aspectos esenciales de Rita Cetina Gutiérrez, con el fin de que ustedes puedan conocer sus haceres y sobre todo el gran legado que dejó a las mujeres de su época, ya que ella sembró en sus discípulas el interés por reivindicar y visibilizar a sus congéneres, lo cual se hace evidente con la realización del primer congreso feminista llevado a cabo en su natal Yucatán en 1916, donde la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, encabezada por Edgar Carrillo Puerta y otras mujeres más, dieron voz a sus inquietudes, proyectos e intereses. En 1870, el carácter estratega y el ingenio literario de Rita Cetina Gutiérrez, quien nace el 22 de mayo de 1846 en Mérida, Yucatán, la lleva a ser la mujer idónea para fundar una sociedad, dirigir una escuela y una revista para señoritas del mismo nombre, La Siempre Viva, siendo esta la primera publicación escrita por mujeres y para mujeres, tal como lo rezaba su encabezado. Su juventud llegó acompañada por el gusto por las letras y la escritura. Así, a los 17 años, escribió sus primeras composiciones poéticas y discursos para después ocupar la tribuna, hasta entonces espacio exclusivo de los hombres, quienes en especial quedaron complacidos con sus entusiastas intervenciones. Fue importante para Rita el compromiso por cumplir con las expectativas de una sociedad cuya principal intención y preocupación era la educación de la mujer por la mujer, aunado al deseo de emancipación y reivindicación que prevaleciera en el contexto. Entre las intenciones de su escritura prevalece la función didáctica, por lo que encontramos en el contenido de la revista La Siempre Viva fábulas y composiciones cuya temática refería el comportamiento femenino ad hoc a la época. Además de escribir poesía, el género más emblemático de las mujeres, interviene con artículos, breves ensayos, dos cuentos y una novela. También este año, 1870, fue un año de suma importancia en la vida de Rita Cetina. En un lapso muy corto de tiempo se encontraba organizando y dirigiendo 3 proyectos: una sociedad, una escuela y la ya mencionada revista. La sociedad origina 2 proyectos más ambiciosos: una escuela de instrucción primaria para niñas pobres y la publicación, como ya lo mencioné, de la revista dirigida por mujeres para mujeres, las 3 compartiendo el mismo nombre, La Siempre Viva.
y también compartían el mismo fin, que era la educación de la mujer por la mujer. Así, el 3 de mayo del mismo año, se inaugura la escuela y el día 7 del mismo mes sale a la luz el primer número de la revista. El papel de Rita, nuestra escritora, el papel de Rita en estos proyectos fue tan medular que difícilmente se hubieran logrado sin la gestión e impulso de esta mujer. Su condición determinada por su tiempo y espacio la colocó, como ya lo dije en el inicio, para alcanzar los objetivos de esta triada. Desentrañar lo que se llevó a cabo de manera paralela resultaría difícil y confuso, así que trataremos, les voy a explicar de manera conjunta la sociedad, la revista y la escuela, y resaltando lo femenino, tanto en sus acciones como en sus publicaciones. Definitivamente, el nombre de la revista, Siempre Viva, no fue un nombre fortuito. Cabe mencionar que recurrir a una flor para nombrarse a sí mismas alude al ideal romántico. La flor, símbolo de la mujer, de su candor, fragilidad y belleza. Belleza que será enaltecida y recubierta por el conocimiento. Ahorita la encontramos en el romanticismo tardío en México, por lo que, pues lógico, estaba todavía influida por los tópicos del mismo movimiento literario, por lo que no podía desarticular de una manera tan abrupta. Entonces fue poco a poco, pero siempre fue transgresora, y siempre las cosas que hizo fue pensadas en darle poder, empoderar a la mujer, para darle presencia, para visibilizarla, para darle voz. Bien. Así estas mujeres transformadoras expresan una fragilidad aparente para no romper el paradigma masculino de manera abrupta y proseguir con sus intenciones progresistas. Es decir, la misión principal de sus propósitos era darle un giro a la condición femenina a través del impulso de la educación y profesionalización de las mujeres. Indudablemente la importancia de la sociedad, la Siempre Viva, radica en que fue la primera asociación dirigida a mujeres y exclusiva para ellas. Para la élite femenina resultó ser un impulso para su formación en cultura y arte. De alguna manera perseguía de construir el ángel del hogar para configurar una mujer de mayor conciencia social, ya que debido al éxito del proyecto se funda también una escuela pública para niñas de escasos recursos y expandir de esta manera la idea de culturización que en ese momento se conoció como el bello sexo, pero en unos momentos les digo por qué hago alusión al bello sexo. Término que hasta poco antes se ha utilizado y lo cual podemos relacionarlo con lo siguiente. En el primer número de la revista, en la sección literaria, Rita Cetina publica una composición que de alguna manera es la bienvenida para las lectoras como para las colaboradoras. Llama la atención el título, ya que refiere a nuestro sexo, es decir, ellas ya han omitido el adjetivo bello, tan frecuentemente usado para referirse a la mujer decimonónica. Esto nos denota cómo la escritora Medina comienza a configurar a la mujer sin los atributos que antes la dejaban en el papel ornamental y la limitaban al espacio doméstico. Realmente, esta primera composición va cargada con una gran intención de transformar ese imaginario femenino predominante hasta la época, ya que alude a la importancia de la ilustración, haciendo énfasis en imágenes de luz, símbolos relativos al conocimiento. Les voy a leer la última parte de esta composición, y dice: a nuestro sexo. Venid todas, venid, la siempre viva. Vuestra entusiasta protección reclama y cariñosa con amor os llama y os brinda sus columnas con placer. Sacudid en acción, alzad la frente, levantad con orgullo la cabeza y podremos decir con entereza que alcanza cuanto quiere la mujer. En otro párrafo también, en otro artículo, también podemos observar cómo con un tono ya imperativo pide la ilustración de la mujer y dice: ilustres el espíritu de la mujer y al mismo tiempo de aborrecer y despreciar lo malo, admirará lo grande, lo sublime, amará lo justo, lo noble, lo bueno. Para conseguir la rehabilitación de la mujer no es más que un medio, la ilustración. Désele pues la instrucción necesaria, cultívese su razón, su inteligencia, para que pueda con libertad tener su vuelo y colocarse con la misma posición que el hombre. Lo que buscamos y deseamos es el equilibrio en el espíritu, la unión completa de la familia
familia, de la sociedad, sin menoscabo de la dignidad de ninguno de sus miembros. De acuerdo a lo que podemos observar en lo que les acabo de leer, Rita apela al equilibrio entre el hombre y la mujer, a la igualdad, con el fin de preservar la unión a partir de la familia y por ende de la sociedad. Georgina Rosado, en el prólogo del facsímil de la revista La Siempre Viva, nos dice muy acertadamente, cito: decidieron de manera inteligente qué era conveniente transformar y qué mantener de los estereotipos y prácticas ligadas a la mujer y a lo femenino, en una continua negociación con los grupos de poder civiles y eclesiásticos. Fin de cita. Como último comentario sobre la revista, es que a pesar de no haberse publicado por un tiempo prolongado, bastaron 2 años para alcanzar los propósitos planteados desde su primer número. La importancia de dicha publicación hasta la fecha sigue siendo trascendente, sobre todo porque marca varias situaciones relevantes. El inicio, porque fue el primer periódico dirigido a mujeres y escrito por ellas, logrando ser un excelente manifiesto para la voz femenina. Además, da la pauta para que la mujer tome la pluma literaria, también porque de alguna manera rompe con los cánones anteriores, en el sentido que buscaba la ilustración de la mujer, más que atender al ángel del hogar y darles lineamientos, ¿verdad?, para seguir luciendo. Asimismo, empezaba a apropiarse de un espacio público, antes exclusivo de los varones, y como también les he mencionado, resultó ser semillero de muchas mujeres que poco tiempo después mostraron un feminismo más abierto y contundente. Su legado como profesora también fue muy importante, ya que ella, este legado rebasó las paredes de las aulas, ya que las primeras maestras que formó se convirtieron en grandes aliadas en pro de la educación femenina. Reconocieron el camino que Rita les había marcado hacia el progreso y la reivindicación de la mujer, ya que a diferencia de Cetina, cuya transición fue muy sutil, ellas tomaron el estandarte con más decisión y objetivos muy claros. Asimismo, formaron todo un movimiento que más tarde lograría la realización del primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916. Piedad Peniche comenta que a pesar de que generalmente se presenta a Rita como una maestra tradicional, tuvo gran influencia en las mujeres que educó. Cito: de la escuela de Rita Cetina surgió Elvia Carrillo Puerto y fue precursora de la Revolución Mexicana en Yucatán. Elvia fue presidenta de la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, integrada por alumnos de la maestra y que trascendió en el interior del Estado por los cursos y capacitación que impartía a mujeres jóvenes. Como Elvia Carrillo Puerto, encontramos otras mujeres que de igual manera cimentaron las bases del feminismo en Yucatán, tales como Rosa Torres, Raquel Cid y Gloria Mireya Rosario. Para terminar, pues quiero decir que a través de este muy breve recorrido biográfico de Rita Cetina, que va desde sus primeros años, que empieza a escribir, a visibilizarse, hasta su legado, encontramos importantes aportaciones como parte de todo esto que yo les he dado a conocer, es parte de un arduo trabajo de investigación documental y sobre todo de archivo, aspecto que ha sido indispensable para recargar una mayor información a la existente sobre nuestra autora, ya que, como les he mencionado, Rita Cetina se le ha conocido y reconocido sobre todo por la revista. Por lo tanto, esta ha sido nuestra intención, identificar a Rita Cetina como la escritora, periodista y profesora del siglo XIX, cuya obra literaria contribuye a conformar la literatura yucateca y sobre todo la literatura femenina hispanoamericana. Muchas gracias. Muy bien, nos está escuchando, perfecto. Quería aprovechar, para volver a hacer quería saber si ya se encuentra en la sala Tatiana García. Tatiana Romero. ¿Se encuentra en la sala? Sí, soy yo. Sí. Vale, ¿vas a subir a la mesa? No, no, sí, pero yo estoy volviendo a hacer una llamada al colectivo de los 43. A ver si hay alguien. Yo soy del 43. En el correo que les mandé no me respondieron si subo o no subo. No,
nos falta también la siguiente ponente, que sería Pilar García Navarro. Ah, bueno. Bien, perfecto. Entonces podríamos contar con un par de minutitos más por comunicación, no habría ningún problema. Bien, entonces, como Pilar García no asiste, por favor vamos a dar paso a Massimiliano Carta. Mientras hago la presentación, puedes ir poniendo aquí el PowerPoint. Massimiliano Carta proviene de la Universidad de Bolonia y nos va a presentar un texto que se titula De los exvotos de Frida a Santa Marita, paseando en el Boulevard de los Santos Rotos. Massimiliano es estudiante de doctorado de la Universidad de Bolonia. Se dedica a los estudios del género y queer y a las relaciones entre artes y religiones en Centro y Sudamérica. Colabora con diferentes blogs y revistas online y es miembro de Migra LGBT, una asociación italiana que trabaja con migrantes que han sufrido discriminaciones por su orientación sexual o su identidad de género. Como tenemos un poquito de más tiempo, os voy a dar unos 12 minutos, ¿vale? Y entonces os avisaré cuando vaya a pasar el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerle mucho al comité organizador por esta oportunidad. Espero que me van a perdonar si sigo leyendo, es que me ayuda a respetar los 10 minutos. Entonces, y me ayuda mucho con el idioma. Bueno, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es a tal punto conocida en el mundo de ser asociada de inmediato con México y muchas veces con todo el continente latinoamericano. Símbolo no solamente del fervor religioso de los habitantes del país centroamericano, ella asume con la diáspora a los Estados Unidos el papel de defensora también de las minorías étnicas y sexuales. La Virgen María Católica, sin embargo, surge de las cenizas de la deidad azteca, denominada Tonantzin, nuestra madre venerada, la cual gobernaba desde su templo en la zona donde fue erigida la catedral dedicada a la María de los Cristianos en 1531. Desde el principio, por lo tanto, la figura mariana asumió un valor subversivo, apareciendo en toda su gloria con los rasgos étnicos de la población originaria de México y dirigiendo la palabra al más humilde entre sus representantes, en el idioma nativo que es el náhuatl. Por su característica personal, esta figura no podía obtener la veneración de las franjas más oprimidas de la población. En ella reconocían no solamente sus rasgos físicos, sino también la criatura que le precedió también un tiempo atrás, que sería la cuatrique Tonantzin, diosa de la naturaleza, de la vida animal y vegetal, de la creación toda, pero al mismo tiempo de la muerte, una entidad integrada en el medio de una temporalidad cíclica que nunca realmente se va a acabar. Con ese background, la Lupita, así como la llaman con mucho cariño algunos de sus fieles, ha sido elegida desde el principio como líder de las numerosas artistas, escritoras y activistas feministas chicanas que la habían venerado, pintado y citado con el pasar del tiempo. Gloria Sandúa ha trazado con lujo de detalles los contornos de esa figura y de su veneración entre las poblaciones fronterizas, de las cuales es digna representante. Sobre ella escribió en su obra cubre, Border, la frontera, Today, la Virgen de Guadalupe is the single most potent religious, political, and cultural image of the Chicano Mexicano. She, like my race, is as a synthesis of the old world and the new, of the religion and culture of the two races in our side, the conquerors and the conquered. She is the symbol of the mestizo, true twist, Orient Indian values. La cultura chicana identifies with a mother Indian rather than with a father Spanish. La elaboración iconográfica más popular de la Santa Virgen Mexicana es la obra de una artista chicana que se remonta al 1999 y la muestra con un bañado floreal y la cara de Alma López en un tan famoso como controvertido autorretrato de la fotógrafa, pintora residente de Estados Unidos. El componente más nacionalista y creyente de la población transnacional reconoció un significado blasfemo y respetuoso a la obra y solicitaron explícitamente que cerraran la exposición en la cual estaba expuesto el trabajo de López en la University College de Cork, en Irlanda.
El entero asunto se reveló aún más dramático cuando la misma artista recibió amenazas de muerte y acusaciones varias e infamantes. Otra innovadora representante de dicha comunidad chicana es indudablemente Delila Montoya, que amplía el discurso feminista de López a toda la comunidad de origen mexicano, transformando el icono mariano, en un símbolo de martirio para los presos y los marginales, un puente entre quien se ha quedado en su país y quien se fue de México. Su ciclo Guadalupe Tatú propone una serie de sujetos anónimos, los cuales entre sus omoplatos llevan un dibujo de la Virgen mexicana. Se trata con toda evidencia de presos y trabajadores explotados, mujeres hincadas y creyentes que rezan y están absorbidos en precarios. Úgiles y figuras anónimas suspendidas entre luchar por su sobrevivencia y el abandonarse a la feria. Son los mártires del capitalismo extremo estadounidense, aquellos que aparecen en la fotografía de Montoya. Hijos e hijas olvidados por los que se ven en 500 Years of Indigenous Struggle de Mario Aguirre Uriarte. El de Uriarte, así como muchos otros lugares, embellecen las paredes de tanta megalópolis estadounidense. Cumple con la indispensable función social de memoria histórica para muchos inmigrantes que escapan de una situación difícil. Mezclándose el revival del Chicano Art, mezclándose con el pop art en los movimientos de liberación feminista de la comunidad LGBT estadounidense, hizo que las referencias canónicas se volvieran míticas, basadas no solamente sobre la memoria histórica, sino sobre las reminiscencias de quien había vivido el camino migratorio en primera persona. A la misma década de los experimentos de López y Montoya pertenece el chulo de Tony De Carlo, un artista que se murió hace poco tiempo, de origen guatemalteco, y que esta obra es una confirmación del éxito que este icono religioso obtuvo también en la comunidad gay de origen latino en general, no solamente mexicano. Siguiendo el mismo ejemplo, Jim Roux pinta su versión de la Madre de Jesús como drag queen. Otro cuadro muy interesante y sucesivo, como solamente la naturaleza y sus leyes pueden ser, es Goddess, de Alfredo J. Quiros. En el cuadro se puede leer un himno a la vida, a la creación divina encarnada en la entidad precolombina, en un continuo imaginario que relaciona con la cristiana, en el que regresamos a tiempos más recientes con el objetivo de analizar la manera en la cual muchos artistas queer han interpretado la católica, al mismo lado de la referencia perpetua a los santos profanos como Frida Kahlo, en la cual el artista mexicano se inspira en el recurso a los exvotos y a la iconografía católico-popular de los retablitos. Los dos artistas comparten la voluntad de construir una imagen cristológica de sí mismo adentro y afuera de la obra. El pintor veracruzano se declara devoto de la Virgen de Guadalupe, que efectivamente aparece en muchos cuadros del artista. Zenil intenta turnar una visión irreverente y grotesca de la vida con una más etérea. De esta dicotomía se percibe la relación ambivalente que el artista instaura con lo sagrado. El tema mariano ha sido propuesto en una óptica feminista y postcolonial por Germán Venegas y en modo mucho más sistematizado por Dulce María Núñez. De temperamento sanguíneo y de índole revolucionaria es Germán Venegas en El Valiente, donde pinta un asesinato, donde la Virgen es como un testigo. Y su actitud, compartida con los artistas hasta aquí citados, no es esterilmente provocadora, sino, en mi opinión, una forma de reapropiación de lo sacro insertado en el proceso común de lo cotidiano, de la proletarización de lo divino, que trae de nuevo el mensaje religioso de lo metafísico al pueblo al cual ha sido dedicado originariamente. La transición de un Dios inalcanzable y elitista a uno popular y más humano pasa por aquel continuo espacio temporal que hemos descrito con respecto a María Izquierdo y que nunca se ha detenido. La prueba de lo que hemos afirmado está exactamente en los años 90 y 94, en que fueron realizadas unas pinturas muy interesantes de Dulce María Núñez, entre las cuales destaca la Anunciación y esta que significa. La última etapa de este trabajo en el Boulevard del Arte Feminista y Queer Chicano-Mexicano es en Brasil, donde en 2004 Miguel López organizó
en la edición número 31 de la Bienal de San Pablo una exposición titulada Dios es marica. La Liga del Apocalipsis. Titulada Dios es marica, en la cual participaron la Liga del Apocalipsis, formada por Pedro Emever y Francisco Casas Ocaña, un artista muy rebelde y genial andaluz, y sobre todo había citado una 11.000, de cual aparece una obra en el afiche del evento. Los artistas en la sesión han compartido la necesidad de expresar sus propias identidades erótico-sentimentales, sus cuerpos excluidos y marginalizados, sus deseos censurados y sus palabras calladas por los discursos nacionalistas, machistas, religiosos y militares que entre los años 70 y 90 protagonizaron el debate político en los respectivos países de origen. El imaginario y la iconografía católica han sido revisados bajo un lente que destroza los confines y los reconstruye dentro de un espacio lúdico y utópico, donde cada experimento es posible y las barreras entre arte integral, original y unívoca, para dejar espacio a un yo performativo, postmoderno y postcolonial. En su complejidad y heterogeneidad se exprime en aquel espacio de negociación in between, tratado por Omibaba, o si queremos citar otra vez a Gloria Sandúa, en esos borders, fronteras, no solamente físicos, sino identitarios. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia a cargo de Elia Pérez Nasser, que tiene por título El macho vive mientras que el cobarde quiere. Reproducción de la violencia machista en 3 generaciones de hombres indígenas nahuas. Bueno, Elia es una conocida de la Facultad de Ciencias Políticas en el Departamento de Antropología Social, porque ella es doctora en Antropología por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesora e investigadora de tiempo completo en el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas del área Género Mujer Rural. Sus temas de trabajo son la epistemología feminista, feminismos, masculinidades, en particular las rurales, el empoderamiento, el desarrollo rural, las organizaciones campesinas, el financiamiento y cajas de ahorro rurales, la educación e interculturalidad, entre otros. Bueno, pues muchísimas gracias y tenemos 10-12 minutos. Buenos días a todas y a todos. Primero, pues también quiero agradecer al comité organizador, no quiero dejarlo pasar. Fue como una correspondencia muy eficiente, muy bien atendida y eso se los agradezco muchísimo. También quiero agradecer a la Universidad Complutense de Madrid, como ya dijo Almudena, bueno, pues también al Departamento de Antropología Social. Yo hice mi doctorado en el departamento y como antecedente a este trabajo resulta el título de mi tesis de doctorado, que se llamó Dificultades y contradicciones en la configuración de las identidades masculinas nahuas de 3 generaciones de hombres de la Sierra Norte de Puebla, estudio de caso. Este trabajo lo hice en el 2010. ¿Sí? Quiero hablar, se ubica el trabajo en el estado de Puebla, en el municipio de Cuetzalan. El estado de Puebla tiene 217 municipios, Cuetzalan es uno de ellos y cuenta con 61 localidades Cuetzalan. Yo trabajé en 5 de ellas para esta presentación, porque trabajé en otras comunidades para la tesis de doctorado. Obviamente se encuentra ubicada en el norte del estado de Puebla y predominan 3 etnias principalmente, que es la náhuatl, la totonaca y otomía. Principalmente la náhuatl es la dominante y después sigue la totonaca. Se las pongo ahí en la flecha, que ese es el municipio de Cuetzalan. El objetivo de este trabajo es analizar cómo se constituyen las identidades masculinas de 3 generaciones de hombres por línea patrilineal, o sea, abuelo, padre e hijo, de hombres indígenas nahuas de Cuetzalan. Y se realizó a través también
realizaré para este caso 14 entrevistas, tomé en consideración a profundidad y desde una categoría de género feminista y sobre los estudios de los hombres y de las masculinidades. También consideré como categorías de análisis la clase, la etnia y el género principalmente. Las tres generaciones que analicé, les doy un perfil así muy general. La primera generación, la mayoría de ellos ya falleció, sus edades, los que viven, están entre 65 y 70 años o más, la mayoría ya no trabaja por enfermedad o por discapacidad física o mental, solo uno de ellos trabaja en su parcela y eventualmente como jornalero en el campo. La segunda generación está representada por hombres de entre 34 y 58 años de edad, en tres casos son huérfanos de padre y madre y el resto viven ambos o solo uno de ellos. Todos están casados, excepto uno que vive en unión libre, tienen un promedio de 3.7 hijos e hijas y la mayoría realizó estudios de primaria, 2 de secundaria, 1 de preparatoria y otros sin estudios. Sus ocupaciones de ellos son diversas, desde comerciantes, delegados en organizaciones, los resultados de la crisis del campo y de la globalización principalmente. Bueno, ustedes podrán decir, se escucha fuerte el principal resultado. Las manifestaciones de la masculinidad en las relaciones sociales son múltiples. Una es la manera dominante o hegemónica de la masculinidad. Es el medio del poder de género, que implica un sinnúmero de atributos y es indispensable tener sobre quién ejercerlos. Se centra en las relaciones de dominación, subordinación o opresión, sumisión. El modelo de masculinidad, que no solo discrimina y subordina a las mujeres, sino también a otros hombres, y que no se adaptan a este modelo, generando relaciones de desigualdad, relaciones inequitativas, jerárquicas, excluyentes o discriminatorias. El resultado principal de cómo están conformadas estas identidades se refiere a 3 atributos, según las respuestas de estas generaciones, que son principalmente alcohólicos, violentos y machistas. Alcohólicos, bueno, los jóvenes dicen, ellos se autodefinen así, dicen que son muy alcohólicos. De hecho, es como un rito de paso también en su adolescencia. Dicen que para sentirse hombres, pues una de ellas es tomar su primera copa o su primera borrachera, ¿sí? Luego, bueno, el alcoholismo es un problema de salud pública en México, en las comunidades rurales indígenas. Aproximadamente hay una proporción de muertes por esta enfermedad en los municipios indígenas del 87% de los hombres y el 12% en las mujeres. ¿Sí? Ya se considera problema de salud pública. Y según los jóvenes de la tercera generación, o los hombres de la tercera generación, ellos son más alcohólicos, que los protonacos, o sea que también se definen en relación a la etnia, ¿no? Ellos se identifican como más consumidores de alcohol. Bueno, la segunda generación y tercera generación, ya les digo, entre ellos se ha demostrado a través de muchos estudios de González, Soledad González, de Colegio de México, como a través del alcohol, con peleas callejeras, muertes con machetes, muertes con peleas también a puño cerrado, son muy predominantes por el consumo como producto del alcohol. También, sin embargo, el alcohol y la definición de que, bueno, nosotros somos hombres que nos gusta el alcohol y somos borrachos, está presente en las 3 generaciones. Les leo por qué también tiene que estar relacionado con la etnia. Dice un chico de la tercera generación: sí, a la cultura náhuatl, hijo, el hombre creo que es un alcohólico, creo que la mayoría somos muy borrachos, sí. Este es un chico que se de la localidad de San Andrés Chicuila. Bueno, aquí podrían ver en la foto, bueno,
es común, no les quiero dar una visión negativa, pero sí es común ver en las comunidades a los hombres, bueno, ya alcohólicos, sobre todo los fines de semana. La otra foto, que más adelante les voy a hablar, están dramatizando a través de un taller cómo tanto los hombres de la tercera generación como los de la primera han pasado por vivir el alcoholismo dentro de sus casas. Entonces están haciendo una demostración de lo que sucedía cuando llegaban el papá o el abuelo tomado a la casa. Obviamente, bueno, también es un atributo, ellos contestaron como de su identidad de género y parte de la costumbre y de sus patrones culturales, porque está muy naturalizada que es la violencia. Esta foto la tomé, está en el trabajo de campo, fue una mujer golpeada por su esposo, ellos tenían más o menos entre 15 y 20 años de casados, nunca le había pegado a él, sin embargo, la suegra indujo al esposo a que golpeara a la esposa porque la vieron platicando con un hombre en la calle. Entonces la suegra le dijo que tenía que castigar a su esposa y la castigó golpeando. Entonces, pero de hecho nunca le había golpeado a este señor, ¿no? Pero también es parte de los usos y costumbres de la cultura náhuatl, ¿sí? Bueno, obviamente la violencia en los jóvenes, los jóvenes la critican mucho ahorita, no sé qué sucede en el futuro, es reproducida constantemente en la primera y segunda generación. Hay también diversos estudios, Daniel Gasset, Fernando Huerta, en estas regiones, donde han demostrado cómo los hombres de la primera generación han sufrido o sufrieron violencia por parte de la madre y por parte del padre, principalmente por la madre, ¿no? Violencia física que se ha reproducido a la segunda generación. Bueno, y este tipo de violencia en la identidad de estos hombres se refleja a través de la violencia psicológica, principalmente económica y sexual. Las mujeres tienen que responder a las demandas inmediatas sexuales, quieran o no quieran, de sus compañeros. Les leo esta cita textual de un chico también de tercera generación. Dice, son violentos, con la idea de que son hombres, ¿no? Hasta los mismos hombres, entre hombres y hombres, hay unos que se creen más que otros, ¿no? Bueno, decir, es que a uno le hacen creer, por ejemplo, hasta en el aspecto político, yo estuve en la presidencia de Silo Xochitl y teníamos que estar a las órdenes de él. Se refiere a las órdenes del puesto. Y algunos se lo creen. Varios no nomás se lo creen, sino que ejercen poder. Dentro de las masculinidades también hay hombres que marginan o subordinan a otros hombres, ¿no? También. Leo otras cositas que me parecen interesantes. Esta es la historia, les digo, la historia de las violencias en estas familias es impresionante. Me está narrando un chico de la tercera generación, como el padre ejerce violencia contra la madre. Dice, ¿por qué tu papá dejó de golpear a tu mamá o de maltratarla? Se ríe. Cuando empiezan, dice un dicho, el valiente puede hasta que el cobarde quiere. Entonces pasó esto. En una ocasión yo no estaba, me dice mi mamá, ya mi hermana estaba grande, tendría como 14 años, que llegó mi papá, quería pegar, quería golpearme. Entonces salta mi hermana, tú que le pegas a mi mamá y yo que te pego a ti. Estaba yo en la universidad. Más tarde dice que se vuelve a repetir este episodio y él responde, mi papá llegó tomado, yo estaba en el molino donde procesamos el café, trata de agarrar el molino y pega, quito el molino, oye papá, ¿por qué estás haciendo eso? Y no me entiende porque está tomado, agarro, le hago manita de puerco, lo tiro, lo amarro y se repite, y no pasó nada ahí. Que se le baje la borrachera. Entonces eso pasó y en la madrugada estaba gritando, ya que lo desato, lo fui a desatar y ya salió caminando su carita.
O sea, dice que hasta que le aplicó la manita de puerco a su papá, él entendió para que no golpeara a su mamá. Bueno, dentro de las propuestas de un grupo de feministas rurales que están trabajando en la región desde hace 15 o 20 años aproximadamente, surge la invitación entre 1997 y 1998, cabe mencionar que por iniciativa de estas feministas, invitar a los hombres a hacer algo en contra o para combatir la violencia. Fue una iniciativa de ellas, no precisamente del grupo de hombres, y bueno, ellos son parte de los que forman esta asociación, están entre mestizos y náhuatl, y bueno, hay mucho que observar respecto a esta asociación. Uno de ellas también es cómo se ven entre ellos en sus posiciones de clases sociales, de grupo étnico, porque sí hay diferencias de trato entre los mestizos y entre los indígenas, y bueno, están haciendo un intento, o lo estaban haciendo, porque al parecer ya se detuvo esta asociación, pero sí estaban influyendo en la región. Bueno, como conclusiones, quiero decir que se evidencian cómo se han configurado estas identidades masculinas en las distintas generaciones, las cuales están en un proceso continuo de generación y cambio. Precisamente ayer queremos traer esos ser valientes. La violencia también como un atributo, como parte de su identidad. Eso es todo lo que quería compartir sobre este trabajo. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a la última presentación, a cargo de Leticia Segura Ordaz, de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a presentar un trabajo titulado Logros y dificultades de la aplicación del modelo de equidad de género en la política. Aquí, y bueno, el título ya lo ha mencionado, esta investigación o esta comunicación que estoy presentando es parte de mi tesis de maestría, que se tituló Política Municipal de Equidad de Género y su influencia en el desarrollo rural de Tepeaca, Puebla. La maestría de desarrollo rural la hice en el 2012 y 2013. En el caso de Tepeaca, bueno, en específico quiero primero situarnos un poco dónde está este municipio, que nuevamente creo que todos estamos hablando de Puebla, entonces ya identificamos dónde está Puebla y Tepeaca, bueno, pues queda en esta parte céntrica de lo que es el estado de Puebla. Se eligió este municipio en específico porque estaba certificado en el momento de realizar la investigación, uno de los pocos municipios certificados en el modelo de equidad de género, y más adelante les voy a explicar qué es esto. Bueno, la población es de 74.000 habitantes, un poco más, de los cuales, como siempre, son más mujeres que hombres. Es importante mencionar que Tepeaca es un municipio rural, y además la trata de blancas es un tema, o trata de personas, perdón, es un tema muy recurrente en el municipio. El objetivo principal de esta comunicación es identificar cuáles fueron los logros y las dificultades que se enfrentaron la aplicación del modelo de equidad de género como una estrategia de política de igualdad dentro del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla. La metodología es cualitativa, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad y a autoridades e informantes clave, así como grupos focales. En total se interactuó con 40 informantes, de los cuales fueron 30 mujeres y 10 hombres. El trabajo de campo se realizó de febrero a abril en el año 2013, y es muy importante mencionar que la Administración Pública Municipal en la que evalué en la aplicación de esta política abarcaba dos administraciones federales, o lo que son dos administraciones presidenciales, es decir, la administración de Vicente Fox y la administración actual de Enrique Peña Nieto. Esto es importante porque tiene mucho que ver con los nuevos planes nacionales y la política de igualdad, tanto bajo la perspectiva de un partido político como la de otro.
Y eso tiene que ver mucho con el tema de la transversalización de la perspectiva de género o el mainstreaming de género, pero en América Latina se le llama más o se le conoce más por transversalización. Los avances, por lo tanto, en México, gracias a esta transversalización y a la aplicación de políticas de igualdad y a los acuerdos que han existido al respecto, son sobre todo que existe una legislación también impulsada, muy importante, por Marcela Lagarde, y una institución que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Sin embargo, como siempre, el tema es la transversalización, es en el tema de lo local, cuando ya las políticas permean en muy poco sentido hacia la igualdad. Y en su caso, Marzolo explica que es este ámbito donde menos penetra la comunicación, difusión y aplicación de las leyes, y sobre todo una de las convenciones que consagran y protegen los derechos de las mujeres. Sobre todo si estamos hablando de cómo, y gracias a ella que nos ha situado cómo es los municipios de las mismas políticas. Aquí se centra el modelo de equidad de género, tiene su base en, como les comentaba, en la transversalización. Hablamos desde la CEDAW, que en su artículo 10 nos habla sobre la importancia de garantizar el derecho de las mujeres al trabajo, y de ahí empezamos a hablar después de la conferencia mundial, donde se habla sobre la eliminación del hostigamiento y la violencia contra las mujeres dentro de las instituciones. Posteriormente, en un plano nacional, la normatividad también nos habla sobre impulsar certificaciones y para aquellas instituciones públicas o privadas que promuevan el empleo igualitario. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es el que está permeando en la actualidad, nos habla sobre uno de los ejes transversales del Plan de Desarrollo es la perspectiva de género, y ponen un punto clave en lograr un cambio profundo desde las instituciones de gobierno basándose en una perspectiva de género. Y por lo tanto, bueno, se hace una política nacional de igualdad entre mujeres y hombres que es sobre la administración federal anterior, donde se ve donde se instaura esta certificación del modelo de equidad de género para promover oportunidades de igualdad entre mujeres y hombres en el sector laboral. Finalmente, existe una ley estatal entre mujeres y hombres que hace el Estado de Puebla en concreto, y también allí se fomenta o se vuelve a ver la importancia de fomentar el empleo en las mujeres, de igualdad y sobre todo, bueno, de las certificaciones. ¿Qué es el MEG? El MEG es el modelo de equidad de género que nace en un proyecto llamado Generosidad, impulsado específicamente por el Instituto Nacional de las Mujeres. Este se define como una estrategia para reorganizar y definir mecanismos que incorporen la perspectiva de género, que conduzcan al establecimiento de género, y se basa en la mejora continua de la organización por medio de la implementación de acciones afirmativas, acciones a favor del personal, el nombramiento de una coordinadora del modelo y de un comité que ejerza todo este sistema. Tiene 8 requisitos, que los más importantes, bueno, todo tiene que ver con el fomento de la igualdad, sobre capacitación, sobre desarrollo profesional, sobre la eliminación del hostigamiento sexual, promover un ambiente mejor en el trabajo, y también habla sobre la conciliación en cuanto a la vida familiar y laboral. La sensibilización también es muy importante. Bueno, ¿qué logros se encontraron ya en la aplicación del modelo? La certificación se logró en el 2010, que fue en una administración municipal anterior, inicial. Las administraciones municipales en México duran 3 años, entonces en la administración 2008-2011 se logra esta certificación y se hereda a la siguiente administración. Esta logra recertificarse condicionada, porque, bueno, vamos a ver más adelante. Y bueno, esto es muy importante porque se ve como una aplicación transversal de la perspectiva de género en un ayuntamiento. Entonces, el primer logro es ese. Lo más importante aquí es cómo se llegó a hacer la certificación,
porque nos habla sobre que fue algo impulsado por parte de la directora del Instituto Poblano de las Mujeres. También estamos hablando aquí de transversalización. Ella mantiene una relación estrecha con el presidente municipal del Ayuntamiento de Tepeaca, y así forman un equipo con la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Tepeaca para lograr esta certificación. Es importante también mencionar que el regidor de Equidad de Género, que por cierto era hombre en ese entonces, forma parte de todo este proyecto y lo nombra como presidente del Comité de Equidad de Género. Aquí los factores facilitan instituciones de mujeres, aquí pues organizaciones, pero no son las instituciones de mujeres. También otro de los logros es que se diseña una política de igualdad dentro del ayuntamiento para fomentar la igualdad entre los funcionarios y los servidores públicos del mismo. Las acciones a favor del personal que se instauran es un lenguaje incluyente dentro del ayuntamiento, tanto en documentos como en el trato entre el personal, y las acciones afirmativas son las licencias de paternidad y los permisos de lactancia. Otro de los logros es que se promueve la igualdad de oportunidades en el acceso en selección del personal, y se prohíben los exámenes de gravidez, que en este caso son las pruebas de embarazo y de SIDA. También se impulsan capacitaciones para el personal de cada área, y el personal de recursos humanos toma capacitación en equidad de género. Bueno, esto repercutió en que la ciudadanía se percató que existía una mejor trato de los trabajadores hacia el personal, hacia los servicios, eran mucho más cordiales. Otra de las cosas que quiero resaltar de los logros es que la participación de las mujeres como directivas en el puesto, sobre todo existía una directora de seguridad pública, y también en la cárcel era directora. Este es uno de los testimonios más importantes para mí, porque es una de las mujeres que habla sobre cómo notó y que lo voy a poner para mayor. Porque las otras administraciones, como que el que ocuparan el puesto en un ayuntamiento, como que yo notaba que las institucional, sino también influye en la ciudadanía y sobre todo en las mujeres. Y bueno, quiero pasar a la problemática que se encontró, ya para finalizar. Es que es muy extenso la aplicación del modelo. Pero bueno, las dificultades es que una vez cambiado la administración pública, se pierde totalmente la vinculación que existía entre el Instituto Poblano de las Mujeres, que eran quienes asesoraban la implementación del modelo, y el ayuntamiento. Entonces también se coloca a una mujer pensando el estereotípico típico de pensar que por el hecho de ser mujer va a saber ejercer una política de igualdad, y bueno, ella no estaba capacitada para continuar con la aplicación del modelo de equidad de género, y lo que impide la continuidad del apoyo de la capacitación a las autoridades municipales y sobre todo pues a la nueva coordinadora del MEC, lo que dificultó obviamente el entendimiento de la aplicación del modelo. Otra de las cosas es que el personal desconocía que estaban certificados y por lo tanto pues no hacían uso de los permisos de lactancia ni de paternidad. No se terminó de diseñar el manual, y tampoco existían los lineamientos donde se basaran tanto metas como objetivos de la política, y lo más importante pues es que no había protocolos para prevenir y denunciar e investigar los casos de hostigamiento y acoso sexual. Bueno, ya para concluir, tampoco todo esto también, las evaluaciones que se hacían, las auditorías internas, no se hacían o no se efectuaban como tenían que ser. Entonces esto pues obviamente no permitía la mejora continua del sistema de gestión de equidad de género, y pues hacía que el sistema como tal pues quedó obsoleto. Las reflexiones finales es que la aplicación de instrumentos como el MEC en el ámbito local forman parte de la transversalización de la perspectiva de género, que permiten promover la igualdad de oportunidades entre el personal de organizaciones, ya sean públicas o privadas. Entonces quiero rescatar que este modelo es bueno en cuanto al diseño, pero la implementación como tal pues requiere de mucha voluntad política y sensibilización al respecto.
El Ayuntamiento de Tepeaca, al certificarse, pues bueno, logró promover un cambio organizacional en el municipio y avanzar en la igualdad de género, y lo vimos con la participación de las mujeres en los puestos directivos y la influencia en las ciudadanas. También se requiere de un acompañamiento, como vimos, especializado de instituciones y también de mujeres feministas que sepan dar continuidad a estas políticas de igualdad. Y por último, es necesario continuar implementando instrumentos como el modelo de equidad de género que permitan facilitar la transversalización de la perspectiva de género y mejorar continuamente los avances logrados hacia la igualdad dentro de las instituciones gubernamentales. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Como hemos visto, antes de dar la palabra al público y por supuesto a Tatiana, bueno, hemos visto que el recorrido de trabajos pues ha sido impresionante y nos permite precisamente contextualizar los trabajos que se han presentado, además en una historia que el feminismo mexicano, que además se inserta no en 100 años, sino en más tiempo, y que además, tal y como hemos podido ver desde la primera comunicación hasta la última, nos permite articular de una manera bastante inspiradora que estamos ante procesos políticos, pero también epistemológicos que articulan saberes y conocimientos. Bueno, no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir, pero bueno, presento un poco al colectivo y asumo que nos invitaron porque estamos empezando una campaña de denuncia sobre la alerta nacional, bueno, que no se ha implementado la alerta nacional por los feminicidios en México. Bueno, a ver, nosotros somos un colectivo de mexicanas y españolas que entonces, bueno, pues empezamos una campaña de denuncia con un par de actos respecto al feminicidio, intentando relacionarlo también con la reacción del feminismo en México frente a esta situación. No sé muy bien si manejan o conocen los datos del feminicidio en México, pero se los doy rapidísimo en un par de minutos, que desde 1985 en el Estado de México han sido asesinadas por violencia machista 1.530 mujeres, lo que supera Ciudad Juárez. Ciudad Juárez había sido hasta el momento pues, el paradigma del feminicidio. ¿Por qué? Porque es una entidad que no es muy grande y en la que en menos de 10 años hubo más o menos 1.200, 1.300 mujeres asesinadas por violencia machista. Me gustaría rápidamente nada más recalcar que la forma en la que se cometen los feminicidios en México o en Centroamérica es distinta a la forma en la que se cometen los feminicidios en el Estado español o en América del Sur. ¿Por qué? Por el clima de crimen organizado que existe. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el 80% de los casos de los feminicidios en Centroamérica y en México no se conoce el agresor, lo que no sucede en América del Sur o en el Estado español. El 65% de las víctimas aparecen en la vía pública, es decir, no son asesinadas dentro del espacio doméstico. Entonces hay que tener muy en cuenta este contexto y este clima de violencia en el que está inmerso México y Centroamérica. Ciudad Juárez, claro, Ciudad Juárez es una zona fronteriza, es una zona franca, es decir, que hay maquilas que están ahí justo porque es una zona franca, es decir, no se pagan los impuestos que se pagan en el resto del país y eso aumenta pues el crimen. Y además hay que decir que en México se puede hablar de violencia institucional, es decir, el feminicidio es un crimen de Estado. Eso lo tipifica Marcela Lagarde durante su periodo como diputada. Ella es la que logra que se lleve a cabo la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el 2007, en donde está también tipificada la alerta de violencia de género, que es que la alerta de violencia de género se puede solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres cuando se considere que los niveles y las cifras de asesinatos de mujeres por violencia machista están llegando a números alarmantes. El problema es que, claro, se solicita y se da, la alerta se da cuando el Instituto Nacional de las Mujeres lo considera, es decir, en el Estado de México, en donde ya les dije que hoy día es
epicentro de los feminicidios, tardaron 5 años en implementar la alerta de violencia de género. Y entonces una piensa, bueno, ya que está implementada la alerta, ¿se podrá hacer algo? Pues no, en realidad no. La alerta de violencia de género lo único que es que se conforma un grupo de trabajo que elabora un informe con recomendaciones al gobierno. México tiene 140 recomendaciones internacionales respecto a la violencia machista y los feminicidios siguen creciendo. Entonces, bueno, lo que en el colectivo estamos haciendo es esto, una campaña de denuncia, intentando tejer redes de solidaridad y de trabajo conjunto, sobre todo con colectivos feministas en el Estado español y en toda la Unión Europea, pues para que desde aquí se presione a los gobiernos y a las organizaciones internacionales, porque esto es una pandemia, es decir, no solo pasa en América Latina, no solo pasa en el Estado español. México es el número 16 de violencia machista, pero esto es una pandemia mundial. 7 de cada 10 mujeres en el mundo van a ser alguna vez en su vida víctimas de violencia, es decir, el 70% de las mujeres no tienen una vida libre de violencia. Algo está pasando y nosotras, como sociedad civil, pues tenemos que hacer algo. Y gracias. Sí, respecto a lo que acaba de presentar la compañera, bueno, específicamente en el estado de Puebla estamos luchando todas las feministas porque se declare ya la alerta de género. Lo que va del año van 64 feminicidios, o 66 feminicidios aproximadamente. La mayoría de ellos los han hecho hombres hacia sus parejas, de mujeres jóvenes embarazadas. No se quieren comprometer con el embarazo de los hijos, entonces matan a ella y obviamente al producto, ¿no? Los últimos feminicidios fueron todos son indignantes, obviamente, pero los últimos se mató a un estudiante de 23 años del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales dentro de su casa. No se ha aclarado, hay sospechas, pero no se ha aclarado exactamente qué pasó. Y bueno, hay una campaña de un mes para acá, creo que ya está por declararse el Estado de Puebla con esta alerta de género. También las feministas allá han sido amenazas, han recibido amenazas o nos acusan de neonazis o feminazis, y sobre todo por hombres. Desde nada más quieres. Bueno, vamos a abrir un breve turno, recogemos todos los comentarios y entonces, bueno, pues ya con esto y la mesa responde. Gracias. Tenemos ahí una palabra, ¿alguien más? Buenos días, Fernando Barbosa, del Departamento de Antropología da UCM y doctorando del Instituto de Investigaciones Feministas. Eu teria 2 perguntas e quizás uma puntualização. Esta manhã, com muito pesar, Pepa Bueno anunciava a 39ª vítima de violência de género em Espanha, em León. Uma pareja, portanto, que mata a sua esposa em circunstâncias absolutamente... Pero no es ese el motivo, es apenas un recuerdo de que esta lacra se estén en todas partes. Mi pregunta iba dirigida primero a la profesora Nacer sobre lo siguiente. Me impresionó mucho ese trabajo de campo. Yo me convertí en antropólogo después de haber estado en México unos meses, ¿no? Me fui por un mes y quedé 4 y decidí estudiar antropología. Profesora Nacer, yo tenía una pregunta que me chocó y quizás no tuvo tiempo de explicar. Habló de un modelo hegemónico de la masculinidad y de la prevalencia del alcohol, de una cultura. Yo le preguntaría si su trabajo de cambio a lo largo de estos años que observó, ¿cómo surge el alcohol en esta como práctica cultural? Si sabemos que muchas veces los modelos y las cuestiones como nos anclamos en las sociedades es fruto de un modelo y de una elección, el alcohol surge como una consecuencia, por ejemplo, de la colonización, o había usted pudo, de alguna manera, observar numa etnohistoria, percibir cómo el alcohol va a transformar las relaciones y la construcción de la masculinidad entre los náhuatl, los totonaca, como digo.
Después mi otra pregunta iría para Massimiliano Tata, ¿no? Interesantísimo su trabajo. Yo le quería preguntar si el arte, y aquí cuando nos muestra todas esas imágenes, esos soportes de imágenes, se tiene que ver con una politización de la religión. ¿Es ritual, es creencia o es, digamos, romper con los santos? Es cuando muestra todas estas figuras que rompen un poco con la idea de lo sagrado y de lo profano, si es repolitizar a través de estas imágenes la creencia, la religión, para las nuevas identidades in between, como hablaba. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, devolvemos a la mesa. ¿Sí? Bueno, respecto a la pregunta que me haces, no es que yo lo haya visto, bueno, sí lo vi en el transcurso, hubo dos periodos. Cuando yo he trabajado en esta región desde hace 20 años, entonces la conozco perfectamente. Pero el consumo de alcohol en las comunidades rurales indígenas está documentado desde el siglo XVIII, es una práctica común, no es de que yo la haya, ¿no? Está documentado, sobre todo en México, ¿sí? Ahora, en el transcurso de estos 20 años que yo he estado, bueno, es evidente que los fines, sobre todo los fines de semana, de lo que es viernes, sábado y domingo, en las comunidades y el pueblo, la ciudad de Uppsala, es notable el consumo de alcohol, o en las calles, los hombres indígenas cuidados por el consumo de alcohol. Bueno, y por otro lado, las ONGs existentes que apoyan a las mujeres violentadas, pues bueno, una de las causantes principales de esta violencia física es el consumo de alcohol. Está muy relacionada el consumo de alcohol con la violencia física. Sexual en segundo término. Sí, no sé si le responde a la pregunta. Yo creo que se trata de repolitizar la religión. Es que lo que pasa es que la mayoría de los artistas que les mostré hicieron sus trabajos en los años 90 y muchos de ellos vivieron en la frontera o en la identidad fronteriza. Entonces los años 90 han sido fundamentales porque ahí se publicaron muchas obras cumbres del feminismo y de los queer studies. Entonces creo que este asunto impulsó en alguna manera el trabajo de esas personas que trabajaban sobre su propia identidad. Yo me acuerdo que quiero hablar de una cantante bastante famosa chicana que se llamaba Selena, que se murió asesinada en los años 90 más o menos, y ella decía que tenemos que ser más mexicanos de los mexicanos y más estadounidenses de los estadounidenses, es decir, que tienen que trabajar todos los días en esta identidad fronteriza, esta identidad in between que tienes que dialogar todos los días con ti mismo y con ti misma y con la colectividad. Entonces yo creo que repolitizar la religión se ha hecho en el sentido de reapropiación de la religión, que ha sido siempre algo patriarcal, que incluía las personas LGBT y las mujeres, sino no es raro que la Virgen de Guadalupe sea, como decir, elegida como líder feminista, porque es una figura muy fuerte que representa la mezcla también. Entonces, en un sentido de una identidad que interseccional, ¿no? Entonces, yo creo que he querido llamar la atención sobre este tema, esta figura de la Virgen, aunque trataron otros santos rotos
el término, sino se trata de la santidad de cada persona al mundo, ¿no? Claro, es que ya se ha hablado varias cosas del alcoholismo y bueno, como es una mesa de feminismo en México, pues me gustaría recordar que en la Ley Revolucionaria de Mujeres, la Ley Zapatista Revolucionaria de Mujeres de 1993, anterior al levantamiento del ZLN, una de las leyes es que se prohíbe el consumo de alcohol en las comunidades zapatistas, y esto justo por la violencia de género. Entonces, ver cómo desde el feminismo y desde un feminismo autónomo, desde un feminismo indígena, se intenta frenar la violencia frenando el consumo de alcohol, ¿no? Bueno, la última intervención, que bueno, es para decirles nada más sobre el modelo de equidad de género que acaba de presentarle aquí. Este modelo desapareció recientemente ya como política pública. Y bueno, entre el medio académico, yo pertenezco a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, cuestionamos muchísimo el modelo, las certificaciones que realizó el instituto también las cuestionamos demasiado, porque los resultados han sido muy poco evidentes. En el caso de mi institución, por ejemplo, la coordinadora hizo un trabajo impresionante en todos los campus, en la misma institución, y el lenguaje inclusivo, los documentos administrativos, todo se sigue hablando en masculino. La mayoría del personal que acudió a las capacitaciones fueron obligados. Entonces, bueno, hay muchos rumores al respecto, pero les quería decir que bueno, esto ya desapareció. Se está cuestionando si vale la pena o no volver a promover un tipo de modelo como este en las instituciones. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta mesa, por vuestra presencia. Quedamos por cerrar la mesa sobre historia del